que les tiene una presentación como muy chévere. Bueno, gracias Pablito, muy buenas tardes para todos. Como siempre, para mí es motivo de gran felicidad presentar a la doctora Juanita Uribe, residente de cuidado intensivo pediátrico del programa de la Universidad de La Sabana, ya residente de segundo semestre, ya grande. Juanita nos va a hablar acerca del ultrasonido para guiar los accesos vasculares. Ha trabajado muy bien en esta conferencia y realmente está muy completa y estoy seguro que va a ser muy útil para todos. Entonces, muchas gracias, Juanita, bienvenida y adelante. Gracias, profe. Gracias a todos. Bueno, entonces, a ver, vamos a hablar hoy de accesos vasculares, como les contó el doctor Pablo y el doctor Fernández. Durante la charla vamos a discutir varios puntos. Vamos a desarrollar primero un tema que nos va a introducir como la importancia y la historia de los accesos vasculares. Luego vamos a hablar sobre el equipo necesario para el abordaje adecuado en un acceso vascular. Seguiremos comentando la técnica de inserción de los catéteres. Luego vamos a ver qué otros accesos podemos utilizar o se pueden guiar a través de ecografía, y terminamos la charla con dos elementos. Uno va a ser, pues que voy a hablar un poquito de las complicaciones, y otro vamos a tocar algo de los temas, pues como es una partecita que vamos a profundizar en el taller, pero vamos a hablar sobre la ubicación del catéter con la ecografía. Finalizamos la charla entonces con una introducción, con una conclusión. La introducción entonces, bueno, la inserción de accesos vasculares, como todos sabemos, es uno de los procedimientos más comunes realizados por los médicos. En 1929, este doctor, el doctor Forsman, que es un médico alemán, se pasó un catéter ureteral a través de la vena. Él mismo pues decidió tomar una radiografía para confirmar su posición correcta en la aurícula derecha. Esta es la primera descripción que hay del paso de un catéter como periférico hacia vía central, y digamos que es el inicio de esta técnica que vamos a tratar hoy. En 1953, el doctor Seldinger publica un artículo en el que él propone que se utilizara una guía que fuera flexible para la introducción del catéter durante el acceso periférico, en vez de la guía que se utilizaba previamente, que era una guía rígida. Esta técnica posteriormente se conoció con el nombre de la técnica de Seldinger, y es actualmente la técnica que utilizamos para el paso de los catéteres, y esto fue una revolución completa como en lo que conocemos o lo que era hasta entonces, pues el paso de estos dispositivos. En 1982 se publicó el primer reporte de un catéter puesto por ecografía, pero fue una visualización indirecta. Simplemente visualizaron el vaso, luego soltaron el ecógrafo, pues se introdujeron el catéter. Pero en 1986 ya se publica el primer artículo en donde usan la ecografía en tiempo real para pasar un catéter venoso yugular interno y visualizar la introducción de todo, pues, del catéter durante todo el proceso. A pesar de que esta técnica realmente, miren, que está descrita desde hace pues bastante tiempo, este método no se volvió común sino hasta mediados de los 90, y fue en el 96 cuando se publicó un artículo, un metaanálisis grande sobre el uso de los catéteres vasculares guiados por eco, que sugirió que las tasas de complicaciones y de éxito eran las complicaciones menores y éxito mayores, y a partir de ese momento es que digamos que la técnica se popularizó. Para la actualidad, la técnica de poner un catéter guiado por ecografía hace parte de las competencias que debemos adquirir todos aquellos que estamos en formación para ser pues intensivistas o incluso en otras áreas como los anestesiólogos. Pero ¿por qué es importante utilizar esta técnica de ecografía sobre las referencias anatómicas? Y les traje pues como estos artículos para responder esta pregunta. En el 2015 se publicaron estos dos artículos en Cochrane. Son dos metaanálisis que incluyeron tanto población pediátrica como adulta y que tuvieron como un desenlace primario medir la tasa de complicaciones totales y seguridad. Este primer artículo es un primer metaanálisis que evaluó la inserción del catéter venoso yugular interno e incluyó 35 ensayos clínicos con 5.108 pacientes. En este ensayo, pues realmente ellos lo que demostraron es que la tasa
de complicaciones se disminuyó en la técnica que usaba ecografía versus la técnica que no utilizaba ecografía. Con un OR, como pueden ver en la imagen, y un intervalo de confianza pues, que era adecuado. Entonces, realmente ellos concluyen en este artículo que recomiendan su uso. Posteriormente, este otro metaanálisis lo que hizo fue evaluar la inserción del catéter subclavio y del catéter femoral para ver qué tan útil era en la inserción, pues, o qué tan bueno era para la inserción, ¿cierto? Entonces ellos ahí vieron que la ecografía realmente en la parte del catéter de la vena subclavia ellos encontraron solamente 9 artículos, eran 2030 pacientes, y ellos sí vieron que el uso dio como resultado una disminución de las punciones que se requerían, pues, y la probabilidad de tener una punción arterial accidental y hematomas, pero no encontraron una diferencia en la tasa total de complicaciones. Y con el catéter femoral, ellos evaluaron, pues compararon la técnica de ecografía contra las referencias anatómicas y encontraron que cuando se usaba ecografía había un aumento de la tasa de éxito en el primer intento. Sin embargo, la conclusión total de estos dos artículos es que faltaban datos para recomendar la inserción tanto del catéter a nivel femoral y subclavio guiado por ecografía, y digamos que para ese momento, para el 2015, esa fue como la recomendación pues, que se quedó. Sin embargo, en el 2017 se publica este artículo, y miren que es un artículo muy interesante porque ellos lo que quieren ver, o como lo que querían pues evaluar, era si había mejores resultados utilizando ecografía versus referencias anatómicas en niños críticamente enfermos. Hicieron un estudio observacional multicéntrico prospectivo, 26 unidades de cuidados intensivos pediátricos. El estudio lo desarrollaron durante 6 meses, incluyeron niños pues, de 0 a 18 años, y el resultado primario que evaluaron fue la tasa de éxito en el primer intento, que es lo que vemos en esta columna acá del lado A. Y como podemos ver, realmente en la técnica de ultrasonido, pues ellos tenían unos métodos que era más fácil, o sea, a la primera función era más fácil llegar al acceso que querían. Y los resultados secundarios evaluaron todos estos que ven acá abajo: necesidad de accesos múltiples, pues, funcionar más de una vena pues, o una localización, complicaciones a nivel general, funciones arteriales y hematoma. Y vemos a este lado que realmente, como vemos acá, los catéteres, cuando se hace la inserción del catéter con referencias anatómicas, hay más riesgo de tener complicaciones versus cuando se hace con ecografía, ¿cierto? Y es el resultado que vemos en esta columna. Realmente este es uno de los artículos grandes que hay en la población pediátrica, que nos dice que definitivamente la técnica del ultrasonido nos sirve y es bastante buena para la inserción de los catéteres. Creo que estos dos artículos son simplemente como un ejemplo de la gran cantidad de literatura que hay actualmente pues, disponible, pero que sí nos guían a apoyarnos, que realmente es algo, pues o sea, el ultrasonido es un elemento que deberíamos utilizar para hacer este procedimiento. Una vez entendido esto, tenemos que saber que para poder hacer esta técnica tenemos que tener un equipo que sea adecuado, ¿cierto? Sin el equipo adecuado, la técnica realmente no va a funcionar bien. Entonces vamos a empezar a desglosar esto. Los principios pues, básicos del ultrasonido, ya nos los explicó muy bien Juan Sebastián en la charla pues, de este módulo anterior, y yo no lo voy a profundizar, pero les voy a recordar lo siguiente. Recordemos que la aplicación de la corriente eléctrica al elemento piezoeléctrico en el transductor va a crear unas ondas de ultrasonido. Esa energía mecánica que se genera se desplaza y penetra a través de los tejidos en forma de ondas pulsadas longitudinales, y lo que va a hacer es que algunas de esas ondas se van a absorber en los tejidos o se van a perder, mientras que el resto lo van a regresar y se van a reflejar hacia las interfaces tisulares, y eso será recibido por el transductor. Con esa energía de retorno, al ser procesada por el aparato, se va a crear entonces las imágenes anatómicas que nosotros vamos a poder ver en la imagen de la pantalla. Para los accesos vasculares, entonces, debemos recordar que idealmente debemos utilizar un transductor que sea lineal. Habitualmente ellos suelen tener una longitud de la pieza que se apoya sobre la piel más o menos de 20 a 50 milímetros, pero es importante saber que en niños debemos utilizar aquellos transductores que tengan un área un poco menor para que sea más fácil acceder a las zonas que son pues, de limitado tamaño. Vamos a utilizar transductores de alta frecuencia porque nos van a facilitar ver
como las estructuras que necesitamos encontrar, que van a estar usualmente ubicadas más o menos entre 2 a 5 centímetros de la piel. Los transductores que tienen frecuencias amplias nos permiten además tener una mejor resolución y nos van a evitar, pues con esa mejor resolución lo que vamos a poder ver es que vamos a poder evitar acceder o dañar esas estructuras adyacentes como las arterias y los nervios. Tengamos en cuenta que la profundidad es importante porque si nosotros necesitamos evaluar estructuras que están más profundo a nivel del tejido, pues digamos que los transductores de alta frecuencia no van a ser los de mejor pues, opción para nosotros. Y siempre debemos buscar un transductor que nos permita una resolución que sea óptima. Todos los transductores tienen una marca de índice, que es lo que les estoy mostrando en este momento en la pantalla, a este lado con los círculos rojos. Esa marca lo que va a hacer es una muestra que a veces es física, otras veces corresponde simplemente pues como a un puntico, y ella lo que hace es que nos va a marcar la orientación en un lado del sector del escaneo, ¿cierto? Que se va a mostrar en la pantalla y en el dispositivo para que sepamos que estamos en una ubicación correcta en ambos momentos. Y cuando tengamos el transductor en las manos, debemos recordar que este se toma como un lápiz y es importante que los dedos que quedan libres, que son usualmente los de la mano no dominante, porque la mano dominante se va a utilizar para hacer la inserción de la aguja, esos dedos van a apoyarse sobre la piel y el objetivo es que le den esta al transductor para que evitemos mover la imagen y pues que la mano nos tiemble. Una vez tenemos este traductor y sabemos pues cuál es el correcto, tenemos que conocer algunas técnicas que están descritas y que son importantes para poder hacer un acceso guiado por ecografía que es adecuado. Entonces, lo primero es que está la técnica que se llama la técnica estática, que también es conocida como una técnica de ecografía indirecta, que lo que hace es que va a describir una técnica en la que nosotros simplemente ponemos el transductor, vamos a usar el ecógrafo para visualizar el lugar en donde está la vena o el acceso al que queremos llegar y ver como las estructuras anatómicas adyacentes. Una vez una vez hayamos terminado esa visualización, realmente lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el ecógrafo y vamos a hacer la punción a ciegas. En contraste, la otra técnica es una técnica que se conoce como técnica de inserción en tiempo real o técnica directa, y esta técnica lo que hace es que nos va a permitir ver en la pantalla del ecógrafo la punción y vamos a poder ver la aguja, y vamos a ver el vaso y vamos a ver todo el recorrido de tanto el catéter y la guía durante todo el momento de la ecografía, ¿cierto? Siempre vamos a visualizar permanentemente la aguja en la pantalla. Esta es la técnica que es más recomendada en la actualidad. Sin embargo, tengamos presente que para los que no somos muy expertos en esta técnica de paso de catéteres con ultrasonido, la técnica indirecta es mucho más fácil de realizar, pero la que debemos aprender es la técnica directa, porque es la que más, pues la que ha demostrado tener menos complicaciones. Pero también sobre las técnicas es importante saber que hay unos ejes, y eso son como unas terminologías que debemos conocer. La primera se llama eje corto o transversal. Es un eje en el que el haz del ultrasonido lo que va a hacer es que corta el vaso en el sentido perpendicular al eje mayor y vamos a tener una imagen circular como la que vemos acá, ¿cierto? Entonces, lo que vemos más o menos en la imagen de la ecografía es esto, y esto nos va a permitir esta técnica. Acá en el video vemos cómo se ve en tiempo real. Esta técnica nos va a permitir ver y evaluar las estructuras adyacentes que tenemos para evitar punciones, sobre todo arteriales, en estructuras pues, que no queramos, ¿cierto? Hay otra forma de hacerlo, que es utilizando el eje longitudinal o el eje largo. El haz de ultrasonido lo que va a hacer es que va a cortar el vaso en sentido paralelo al eje mayor y vamos a obtener una imagen cilíndrica del vaso. Entonces miren la ubicación respecto pues, al vaso como lo ven ahí. Lo que vemos es esta imagen en la que se ve el vaso de forma longitudinal y realmente para que logremos tener una visión adecuada debemos colocar el plano justo en la parte medial del vaso que corresponde para evitar que nos perdamos en las estructuras anatómicas. Ya más adelante, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar un truco para que esta visualización sea un poco más fácil. Esta visualización lo que permite, digamos que su fuerte, es que nos va a permitir tener una visualización constante de todo lo que hagamos dentro del vaso, ¿cierto? Vamos a poder ver el catéter y también la introducción de la aguja y pues como todo en todo el recorrido. Sin embargo, esta técnica del eje largo es mucho más difícil de hacer que la técnica transversal y por eso la transversal es la más utilizada. Hay otra que es una técnica intermedia con una angulación que lo que va a hacer es que va a combinar
la técnica transversal con la longitudinal y vamos a tener una vista en un eje oblicuo, que es pues un camino medio entre las dos, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener el transductor puesto aproximadamente 45 grados respecto al eje del vaso, y eso nos va a permitir tener una forma de visualización que va a estar en el intermedio. De las tres técnicas, la técnica oblicua es la técnica más difícil y digamos que es la menos utilizada por los intensivistas. Otro término que hay que conocer es la inserción de la aguja fuera de plano y dentro de plano. Entonces, cuando hacemos una inserción fuera de plano, vamos a utilizar un eje transversal y lo que vemos es lo que están en este momento viendo en la imagen, que simplemente cuando la aguja llega al vaso se ve como un puntico. Entonces miren que en el video, los videos están todos referenciados en la parte inferior, este video es tomado del New England Journal, lo que vemos es que él toma el ecógrafo y él va a hacer la inserción justo en el centro del ecógrafo, pero en un eje que es el eje transversal. Ese movimiento que hace de mover un poquito para darle algo de ángulo al ecógrafo le va a permitir hacer una visualización adecuada de la punta de la aguja antes de que entre al vaso. Una vez verifique la posición de la punta, pues ya procede a la inserción y lo hace pues en esta visión o en este plano. Por otro lado, la técnica que es en plano nos permite hacer una inserción viendo permanentemente el trayecto de la aguja, pero como les dije, es más difícil. ¿Cómo se hace? Entonces, lo primero que hay que saber es que vamos a hacer una visualización inicial, que va a ser una visualización en eje transversal. Ese eje transversal vamos a ubicar en todo el centro de la pantalla el vaso y luego vamos a hacer un giro de 90 grados sobre el eje del vaso, de modo que sepamos muy bien en dónde vamos a quedar ubicados. Una vez estemos ahí, la inserción de la aguja se va a hacer siempre dentro del plano, vamos a poder ver todas las estructuras y el paso constante del catéter a través de la imagen que nos va a arrojar la pantalla, y esta técnica pues es muy chévere porque realmente permite que estemos seguros que el dispositivo queda dentro del vaso. A veces en el eje transversal o en la técnica que es fuera de plano, lo que nos pasa es que la aguja la vemos porque vemos un punto, pero estamos más adentro y por eso no nos retorna el catéter, ¿cierto? Entonces esta forma es una forma de confirmar que efectivamente el catéter haya quedado dentro del vaso. Sobre la posición y el eje en el que debemos estar, pues tenemos que tener en cuenta que si bien, aunque hay varios ángulos de inserción, lo más fácil definitivamente es utilizar un ángulo de 45 grados. Y la razón es una fórmula matemática que no es tampoco tan compleja. Realmente lo que yo hago es que mido a qué distancia se encuentra la vena de la superficie. Digamos que esa profundidad va a ser de 1 centímetro. Luego hago pues o pongo la aguja para insertarla en un ángulo de 45 grados y mido 1 centímetro de la distancia entre el transductor, y pues al tener esa profundidad yo sé que voy a llegar directamente a la vena porque yo puedo hacer una transpolación pues a una ley matemática que es la ley del ángulo recto, en donde lo que voy a tener pues son dos catetos, ¿cierto? Que serían estos ángulos que van a ser estos lados, ¿sí? Entonces, sería pues como en un cateto digamos que hay 1 centímetro, en el otro hay otro centímetro, y la distancia que yo tengo que introducir, que sería la hipotenusa, estaría dada por la raíz cuadrada de la sumatoria de esos dos catetos, que en caso de que sean 1 y 1, pues sería 1.4. Entonces, digamos que es una forma matemática de saber exactamente hasta dónde tenemos que irnos para hacer una función que sea efectiva y adecuada. Pero como ven en la imagen hay distintas formas de inserción, pero tenemos que tener en cuenta que dependiendo del ángulo que utilicemos, pues la aguja va a llegar a distintos puntos del vaso. La pantalla es otro de los elementos que siempre debemos ubicar de una forma adecuada. La pantalla debe estar situada a la altura del observador y debe estar en una posición que sea cómoda, ¿cierto? Para que el paciente, pues para que el que esté haciendo el procedimiento quede en una posición adecuada, y la imagen debe ser presentada en la misma orientación anatómica en la que la percibe el médico. Entonces, como ven, la mano, el transductor y la pantalla van a estar en el mismo eje para que sea más fácil la visualización. Vamos a tener un control de profundidad de ganancia que se utilizan para mejorar la calidad de la imagen presentada. Ellos realmente pues lo que nos va a permitir es que cuando hagamos un estudio preliminar del vaso modifiquemos estos datos en la pantalla para que sepamos que vamos a tener una imagen óptima. Y no se nos olvide que la ecogenicidad relativa se refiere a esa capacidad que tienen algunas estructuras de reflejar más energía que la emitida, y las estructuras que son hiperecoicas van a ser el hueso y la pleura,
que lo que van a hacer es que reflejan una señal ecográfica mayor a la de los tejidos circundantes que aparece más brillante. ¿Listo? Entonces siempre debemos calibrar, debemos ver el zoom y debemos tener en cuenta que si nuestro ecógrafo tiene Doppler, pues también tenemos que hacer una visualización inicial para saber las velocidades y poder ubicar bien el aparato. Sobre los catéteres, realmente catéteres existen muchos, uno siempre debería utilizar la menor cantidad de lúmenes que necesiten, lúmenes hay muchos, el uso de la menor cantidad de lúmenes hace que disminuyan un poco el riesgo de infecciones asociadas a catéter y por eso es que deberíamos ser muy juiciosos a la hora de escoger el catéter. Sobre la marca también existen muchas y el tamaño es importante que sepamos que idealmente debe ser máximo, el tamaño del catéter debe ser 1/3 del diámetro del vaso. El cálculo para hacerlo realmente es más o menos así, o sea, 3 French equivalen a 1 milímetro. Entonces uno lo que hace es que en el eje transversal uno puede medir el diámetro del vaso y medir de acuerdo pues, a esa área. Por ejemplo, si mide 6 milímetros, idealmente deberíamos tener un catéter que tenga, pues un catéter que sea de más o menos 2 milímetros y hacemos la conversión a los French, ¿cierto? Entonces serían más o menos 6 French. Y esto lo deberíamos hacer siempre, porque esto nos ayuda a prevenir complicaciones asociadas a los catéteres como las trombosis. Y la pregunta de si se mide el tamaño del vaso es porque realmente uno ve que no, casi nunca se hace, pero como les digo, se debería hacer y es parte de las recomendaciones de las guías actuales. Ya tenemos claro entonces cuál es el equipo, ya sabemos cómo funciona la pantalla, los traductores y cuáles son los catéteres. Ahora es importante recordar la técnica, pues o conocer la técnica de inserción para saber cómo lo vamos a hacer. Lo primero que siempre debemos tener en cuenta es saber cuáles son las indicaciones y contraindicaciones que tenemos para poner un catéter. Las indicaciones están descritas en la diapositiva y de las contraindicaciones les quiero hacer énfasis en lo de la coagulación. Idealmente las guías dicen que deberíamos tener más de 50.000 plaquetas, pero hay algunos escenarios en donde se puede tener un paso de catéteres centrales grados por eco con menor número de plaquetas, teniendo pues unas precauciones secundarias. Para la preparación siempre debemos utilizar todos los elementos de protección, hacer una asepsia adecuada y recordemos que cuando vamos a hacer el primer lavado debemos tener un primer par de guantes, debemos limpiar muy bien la piel y las estructuras adyacentes para evitar complicaciones y una vez terminemos esto, desechamos esos guantes, volvemos a hacer un lavado de manos y ahora sí nos ponemos todo el equipo estéril, ¿cierto? Porque esto nos va a permitir que la técnica sea adecuada. Eso incluye poner unas sábanas o poner unos campos estériles para que podamos, por un lado, tener un apoyo de los elementos que vamos a usar y por otro, para evitar contaminaciones. Lo ideal es que contemos con la funda del ecógrafo, pues que siempre debe estar y siempre debe ser estéril e idealmente debería haber un gel estéril. Nosotros usualmente no contamos con esto, pero lo que hacemos es poner gel dentro de la bolsa y luego usamos pues clorexina como medio para mejorar la calidad de la imagen, pero pues no es lo ideal. La guía que se publicó, pues el artículo publicado, que es la referencia que está en la parte de abajo, que se publicó en el 2017, tiene distintos pasos que nos dice cómo es la técnica adecuada para la inserción de los catéteres. Entonces vamos a desglosarlo uno a uno. El primer paso va a ser identificar la anatomía del sitio de inserción y la localización de la vena. El segundo es confirmar la permeabilidad de esa vena. El tercer paso es utilizar la orientación en tiempo real de la ecografía para la punción venosa. Luego vamos a confirmar la posición de la aguja en la vena. Luego vamos a verificar que la guía esté dentro de la vena y por último que el catéter haya quedado adentro de la vena, que es lo que, pues, el objetivo final. Entonces, lo primero es que debemos escoger el lugar donde queremos poner el catéter. Eso depende de muchos factores. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tipo, por ejemplo, si los pacientes se van a llevar a cirugía, el tipo de cirugía que se va a realizar, ¿cierto? Lo segundo es cuál es el riesgo de infección que tenemos. Y lo tercero es saber ese paciente si tiene o tuvo accesos previos y si esos accesos vasculares pueden tener algunas complicaciones. En la imagen vemos los lugares donde podemos tener inserciones de catéteres centrales. El primer catéter y el más utilizado es el yugular interno. Siempre es necesario, siempre, independiente de que la técnica se haga con eco o no, tenemos que conocer las referencias anatómicas porque si no conocemos las referencias anatómicas, pues tampoco vamos a saber dónde vamos a poner el ecógrafo. Entonces, para el catéter yugular interno vamos a conocer los bordes del músculo esternocleidomastoideo y el borde inferior de la clavícula. En el lugar donde ven la imagen vamos a posicionar el ecógrafo
y eso nos va a dar una imagen como la que vemos ahí, en donde vamos a estar ubicados en esa dirección, ¿cierto? Esto es más o menos lo que vemos siendo esta nuestra vena yugular interna, que se ve bastante grande, pues, y muy bien. También tenemos la opción de tener un abordaje subclavio. El abordaje subclavio lo vamos a hacer entre el tercio interior, entre el tercio medio y 2 tercios distales a nivel de la clavícula en el borde inferior, y vemos en la imagen que podemos tener distintas posiciones del ecógrafo, pero usualmente la más usada es la que está en el número 2, que nos va a permitir tener esta visualización. ¿Se puede hacer catéter, pues se puede poner un catéter subclavio guiado por eco? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que la técnica es un poco más difícil y requiere algo de práctica. Pero en los niños, incluso con transductores que sean más pequeños, se puede hacer y se puede ver bastante bien. Y la otra opción que tenemos es la opción femoral. Recordemos que pues la mnemotecnia es que van las estructuras de afuera hacia adentro, o sea, primero va el nervio, va la arteria y por último va la vena, ¿cierto? Y así es como la recordamos. Para el catéter femoral, pues es bueno saber o contar con Doppler para poder ver esa visualización de las estructuras que tenemos y ver exactamente cuál es la vena y cuál es, pues, la arteria y dónde va a ser la punción. En esta parte les quiero recordar que una de las diferencias que hay o que podemos encontrar cuando estamos haciendo un abordaje venoso o arterial es que los accesos venosos o pues los vasos, las venas, van a comprimirse fácilmente y eso nos va a permitir saber, pues, qué es parte de la estructura. Sin embargo, hay que tener presente que en los pacientes que están chocados con sistólicas bajas, esto puede no encontrarse y tanto la vena como la arteria podrían ser colapsables. Este artículo que se publicó en el 2019 tiene esta tablita que lo que resumen es como todos los accesos que nosotros tenemos y cuál sería como la forma de visualizar, de canular y qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Como les dije, hay otros accesos como el acceso braquial o el axilar, pero realmente los que están más descritos son el venoso yugular interno, el subclavio y el femoral. Entonces vamos a hacer un énfasis ahí. Las ventajas del yugular es que es fácilmente comprensible, entonces uno puede saber muy bien cuál es la vena y cuál es la arteria. El diámetro de la vena suele ser bastante bueno y una de sus desventajas, pues o conocer sus desventajas, es que puede tener algo de riesgos de infecciones aumentados y obviamente no se puede utilizar en cirugías que sean de cuellos o pues, en pacientes que tengan invasión de la vía aérea como traqueostomía. El subclavio, la inserción idealmente debe ser longitudinal y miren que esto es algo diferente a los otros que tenemos, porque si no lo hacemos longitudinal vamos a perder un poquito la visualización del vaso por la ventana que tenemos, dado que tenemos la clavícula tan cerca. La inserción debe ser en plano y pues como digamos que el riesgo más grande que tiene es que cuando hacemos un abordaje subclavio tenemos riesgo de neumotórax o de hacer pues alteraciones en la pleura. Y el femoral es uno de los catéteres más fáciles de poner por personal no entrenado, pero tiene riesgo de complicaciones y un riesgo alto en niños pues de que se lo retiren de forma accidental y eso pues siempre debemos tenerlo. El segundo paso entonces es confirmar la permeabilidad de esta vaina. Entonces, para hacer eso tenemos que tener idealmente Doppler, evaluar muy bien el color del Doppler, ¿sí? Estar seguros que estamos dentro de una vena y evaluar, por supuesto, que ese acceso al que nos estamos enfrentando no tenga un trombo. En el video están viendo acá, eso es un trombo dentro del acceso y vemos pues cómo se ve la imagen en la ecografía. Y también es importante que cuando evaluemos esa permeabilidad de la vena, ubiquemos muy bien, por ejemplo, en el caso del catéter yugular interno, ver dónde está la carótida y cuáles son las variaciones que puede tener la vena alrededor de la carótida. Miren en la imagen que ella puede tener un montón de variaciones anatómicas normales y que hay algunas, como esta que ven acá, en la que tiene una posición como anterior, que vamos a tener que tener un acceso muy delicado, con mucha seguridad, porque vamos a tener mayor riesgo de perforar la arteria y esto pues puede llevar complicaciones. Digamos que el riesgo de perforar arteria ahí es simplemente hacer hematoma, se debe hacer presión, pero debemos estar muy seguros que estamos en un acceso venoso antes de pasar el dilatador y pasar la guía, porque ahí sí podríamos hacer como un daño más grande y requerir pues de pronto apoyo por cirugía.
El tercer paso es que vamos a utilizar siempre la orientación en tiempo real de ecografía para la punción de la vena, y por eso en la imagen lo que ven es que el señor está constantemente mirando la pantalla mientras va haciendo la introducción de la aguja. Uno no debe mirar la piel y siempre debería guiarse por el ecógrafo. Y el cuarto y quinto y sexto paso es visualizar todas las estructuras que vamos pasando a través de ese acceso. Entonces vamos a ver cómo pasa la aguja, luego vamos a ver muy bien cómo pasa la guía y luego, y pues por último, vamos a verificar cómo queda el catéter dentro del vaso. Para eso lo ideal es tener un eje longitudinal. Existen otros catéteres, se pueden poner accesos periféricos guiados por ecografía, y definitivamente los accesos arteriales son otros de los que podemos utilizar pues en esta técnica. De los accesos arteriales, el más, pues digamos que los más comunes están los braquiales, así es como se ven en la imagen, ¿cierto? Digamos que se ven un poco más grandes que el radial, y estas serían las referencias anatómicas que tendríamos alrededor, que también las pueden ver muy bien en la imagen. El, el arterial, que también sirve pues la visualización, vemos muy bien la vena, y la arteria la veríamos o la diferenciaríamos por el Doppler y por la compresión, que no sería tan fácil en ella. Y también el radial, que es bastante utilizado sobre todo en población adulta, en los niños se usa, pero recordemos que siempre que vamos a poner un catéter radial debemos comprobar la irrigación del vaso, cuál es la irrigación principal del vaso, por las diferentes pruebas como la Allen, para garantizar que no vamos a comprometer la perfusión. Como los accesos radiales pueden tener unos diámetros, eh, el vaso puede tener un diámetro menor, es importante que siempre que vamos a poner un acceso radial, hagamos juiciosos la medición del catéter que vamos a escoger para evitar trombosis. Los accesos vasculares realmente no tienen o no están exentos de complicaciones. Vamos a tener unas complicaciones que pueden ser inmediatas u otras diferidas. Las inmediatas nos preocupan bastantes, como el hematoma, el neumotórax, una embolia, pero las diferidas pueden llevar en muchos casos a mayor mortalidad, porque entre ellas están las infecciones asociadas a catéteres, la migración de la punta, que es una de las complicaciones más graves que encontramos, y trombosis arteriales o venosas, que podrían estar ubicadas en lugares donde comprometan realmente la irrigación o el retorno de los órganos pues, que están distales a la infección. Terminando ya como con todo esto, al final de toda la charla hay una duda que me quedó a mí, y es si sabemos que es una técnica óptima y buena, ¿qué pasa en cuidado intensivo? O sea, ¿realmente los intensivistas lo utilizan o no lo utilizan? Entonces, les voy a mostrar 3 artículos. Hay varios estudios pues, que han mostrado esto. Este estudio primero es un estudio que se publicó en el 2008. Es una encuesta que se realizó en 2000 anestesiólogos, que ellos en el artículo los ponen como mayores, pues es porque pues, eran un poco más ancianos, en el Reino Unido, y ellos encontraron que solo el 27% de ellos declararon haber usado ecografía como el enfoque de primera elección para la colocación del catéter venoso, sobre todo el yugular interno. El 50% utilizaban técnicas de referencia anatómica superficiales, sobre todo los músculos, y el 30% usaban era palpación para saber dónde estaba pues como la arteria y poderse guiar. Este otro artículo fue una encuesta realizada entre 784 intensivistas en los Estados Unidos, se publicó en el 2016 y reveló un uso pues, de moderado a frecuente de eco, dependiendo del sitio de la colocación del catéter. Entonces, para el catéter yugular interno, pues usaban ecografía el 80% de las veces, para el subclavio en el 31 y para el femoral en el 45. En casi todos los artículos que encontré, el catéter subclavio es el que menos se utiliza ecografía por la ventana, que requiere pues mayor entrenamiento. Y este último es una encuesta realizada en intensivistas, en 190 intensivistas franceses. Ellos lo que encontraron fue que pues realmente la mayoría utilizaban ecografía para el paso del catéter, y lo que fue bonito de este artículo es que encontraron que fueron más los residentes quienes usaban ecografía contra los, pues como profesores o los pues, los médicos de planta, que pues no usaban tan comúnmente la ecografía. Entonces, miren que estos artículos lo que nos concluye, lo que nos dice es que todavía tenemos mucho camino para que usemos o nos entrenemos un poco más en el uso de la ecografía para el paso de los catéteres, y como fuimos viendo durante la charla, pues claramente el uso de la ecografía nos va a permitir tener menos complicaciones y eventos adversos. Ahora, la ecografía tiene una ventaja extra,
y es que nos permite visualizar la posición del catéter una vez finalizado el procedimiento, y eso nos ahorraría la necesidad de utilizar la radiografía de tórax. Entonces, en este artículo publicado en el 2015 en Pediatric Critical Care, vamos a verlo por filas. En la fila A y F lo que vemos son las referencias de dónde deberían estar los catéteres. En la B y en la C vemos una localización que no es adecuada. Ellos, en la B y la G, perdónenme, vamos a tener una localización intraauricular de un catéter que es femoral. En la C y la H lo que encontramos es también una muestra de una ubicación extraauricular, no está en una posición correcta. Y en la D y la I vamos a ver que sí tenemos una posición de una vena, pues de un acceso subclavio izquierdo con una punta en la posición óptima en la vena cava superior de la unión cavo-ventricular. Y en la J y la E, pues vemos que hay una mal posición de un catéter también yugular. En este artículo ellos concluyeron que definitivamente el uso de la ecografía es bastante bueno para ver la posición del catéter cuando la persona que realiza el procedimiento pues está entrenada para verlo, pero el entrenamiento no es difícil y es simplemente aprender a ver o diferenciar estas estructuras. Como les dije, eso ahorra la posibilidad o la necesidad de tener radiografía de tórax. Para concluir entonces la charla, realmente el uso de la ecografía para el paso de los catéteres es una técnica supremamente recomendada. Ya les conté y les dije varias veces que es segura y tiene menos complicaciones y menos riesgos, pero es necesario tener una comprensión adecuada del ecógrafo, del equipo, ¿cierto? Para poder hacer que el acceso sea adecuado, pues o sea bueno, que lo podamos hacer en el primer intento, y tengamos presente que el ecógrafo nos va a permitir visualizar y acceder a accesos venosos y arteriales que quizá de otra manera van a ser un poco más difíciles o que van a representar un mayor riesgo para el paciente, como en el caso del subclavio. Pues si bien la ventana no es la mejor o requiere mayor entrenamiento, el hecho de tener una visualización directa pues disminuye el riesgo, sobre todo de tener neumotórax. Les agradezco mucho a todos la atención. Y nada, gracias. Juanita, muchísimas gracias. Qué bonita presentación, muy bien diagramada, muy clara.